Yo soy Daniel Rubies y esta es mi video de la entrega final para el curso. Y básicamente voy a explicar mi experiencia, lo que aprendí, cosas así de esta materia. Y bueno, empezando pues por lo que aprendí, lo que vimos más bien en la materia. Básicamente, como lo escribe el título, es análisis de los requerimientos no, perdón, el análisis de los requerimientos de software. Y bueno, básicamente se refiere a la planeación de qué se necesita para hacer un buen programa y saber qué es lo que el programa necesita, qué es lo que los clientes necesitan. Y bueno, básicamente lo que aprendimos fue, primero que nada, qué es la ingeniería del software. Aprendimos sobre la crisis del software y cómo las necesidades pues, del mercado, las necesidades de la sociedad para tener mejores códigos. La, el incremento de capacidad de hardware nos dio la posibilidad de mejorar el software y no era posible que sea un niche o un área tan practicada por tan poca gente, porque originalmente no mucha gente practicaba la programación y bueno, se fue haciendo cada vez más fácil, así es que necesitábamos también tener un sistema bien sistemático, o sea, bien organizado, que igual que como cualquier otra ingeniería, te lleve por procesos a seguir y que te guíe hasta cierto punto para poder, primero que nada, dar calidad, dar buen, pues, proyección de tiempo. Ahorita me voy más a los detalles. Bueno, también vimos de la ética, vimos el código de ética y cómo, pues, igual como están estandarizando todo lo demás en los aspectos de planeación, en los aspectos de modelaje del software, también empezaron a modelar, digo, a estandarizar, perdón, más bien lo ético, lo que se tiene que seguir como un programador. Y eso, pues básicamente nada más eran unas reglas que no tienes que seguir, pero es muy recomendado y te llevan a ser una mejor persona y mejor programador en sí. Y bueno, después de eso también vimos los tipos de sistemas que existen. Y bueno, esto básicamente lo que, lo que vimos fue cómo hay básicamente un sistema, vimos la definición del sistema y qué es lo que puede hacer en ejemplos de la vida real. Por ejemplo, nosotros buscamos en empresas y cómo ellos implementan los diferentes tipos de sistemas. Había de tipo de recuperación de datos, de transferencias o algo así, y había como de softwares comunicándose o permitiendo que computadores se conecten a documentos. Yo hice de Google Drive en ese ejemplo. Y bueno, también vimos los ciclos de vida y esto ya lleva más a la planeación del proyecto, como vimos cómo el software básicamente pues puede pasar por ciertas etapas y a veces es la planeación y después se va pues básicamente modificando porque no siempre sale a la primera y vimos como el método de cascada o cosas así. Había nosotros para el proyecto planeamos hacer un incremental que básicamente se basa en implementar el sistema e irlo modificando y sacas un primer prototipo, después lo mejoras, después lo das al público para que se use, para el cliente y básicamente es un proceso en donde se está desarrollando el software y se va mejorando cada vez más. Y bueno, los siguientes, bueno, esos son los pasos. ¿Cómo se planea el proyecto en general? Bueno, pues eso también más o menos lo describí un poco. Lo planeamos desde el inicio, desde el análisis de los requerimientos, empezando con una entrevista para saber, bueno, no, de hecho desde antes, empezamos con viendo cuáles iban a ser las limitaciones de nuestro software y después ya nos fuimos a qué requerimientos vamos a tener que considerar y para eso pues tenemos que ver al cliente y ver sus necesidades y después categorizar a los requerimientos funcionales y no funcionales. Básicamente un funcional era uno que sí tenga que ver un proceso que se haga,
y los no funcionales son cosas que se necesitan, pero no necesariamente lo estás implementando. Es decir, para dar ejemplo, un funcional sería mandar un mensaje. Sí, básicamente pone tú un botón para que mandes el mensaje. Y algo no funcional sería el acceso a Internet, porque sin el Internet no jalaría el mandar ese mensaje. La acción es lo funcional, no funcional sería el acceso. Y bueno, eso también ya cubre las fases básicamente de los requerimientos. Siguiendo otra vez, nada más para terminar lo de planear del proyecto. Después de haber hecho eso, vamos a hacer un modelaje de básicamente cómo va a jalar nuestro software y las relaciones entre los personajes o los actores que estarían involucrados en nuestro sistema. Eh, Esto básicamente se refiere a, bueno, hay dos tipos. El caso de uso, ese básicamente te vienen los procesos y cómo se relaciona cada actor directamente. Es decir, el usuario, por ejemplo, puedes tener un sistema bancario como vimos en uno de las actividades, que era el de nómina, el del autobús también, perdón, el del metro, que podías comprar los tickets, tenías que comprar un ticket y bueno, eso se conectaba también al bancario, se conectaba también a la base de datos para que se vendiera el ticket y básicamente tiene procesos y actores y se relacionan entre sí, entre procesos y actores se relacionan nada más dependiendo de los procesos que están en medio de ellos. Pero para hacerlo un poco más como en flujo, un poco más cronológico, también están los As to Be, que no es el propósito principal. Técnicamente el propósito es, como dice el nombre, As is, lo que ya es, to be y lo que va a ser. Es por si ya hay un sistema implementado. Básicamente es cambiarlo para mejorarlo. Y es una propuesta, es un modelaje, es un modelo para hacer una propuesta de cambio, básicamente. A mí lo que me gustó personalmente de eso es que te enseña un poco mejor el proceso del sistema y los pasos que va a tomar o que puede tomar, porque a veces los procesos se pueden ir directamente al siguiente o pueden saltarse e irse por otros pasos antes de llegar a lo mismo. Y en el caso de uso no se veía muy bien eso, la cronología. Y bueno, el Assist to Be también cabe mencionar que está separado por el eje Y. Tenía como no necesariamente actores, sino las partes en donde se estaban haciendo los procesos. Y esto sí puede ser en la interfaz del usuario, en la base de datos o el intermedio, por ejemplo, en una red, en un servidor. O sea, teníamos las partes en donde se estaban haciendo los procesos y se conectan entre sí, obviamente. Así es que está un proceso y puede bajar y, por ejemplo, si el usuario manda algo a la base de datos y ese es el proceso, se va a al siguiente proceso, pero ahora está en la parte de la base de datos y la base de datos ya hace lo que quiera con ese proceso, con lo que mandó ese proceso, la información que saca de ahí, o al mismo tiempo, o como if, o sea, como en vez, puede también el usuario seguir con sus propios procesos en su propia sección. Y bueno, el UML, bueno, estos dos se consideran técnicamente, pero eh, el UML es un sistema unificado, esa es la U de UML, lenguajes de modelación. Y bueno, estos dos son el caso de usos y el Assist to Be son ejemplos de esos. Básicamente es igual como lo otro que están estandarizando. Esto es un estándar para modelajes de la planeación del software. Aquí es de pues ya expliqué, del caso de uso y Assist to Be. Pero los dos son UMLs. Y bueno, al final lo que falta nada más es mi experiencia en la materia. Pues estuvo bien, estuvo muy relajado, la verdad. Nada más tuve un poco de problema al principio por mi grupo. Me tuve que cambiar y una de las actividades la terminé haciendo solo. La actividad 3 si mal no recuerdo. Y bueno, ¿qué me deja? Prácticamente lo que también me impacta es que, pues que haya tantos procedimientos. Yo siempre he programado, pues a la y se va. Básicamente me daban un problema y los resolvía a como se diera. La verdad no tenía ningún proceso
de cómo empezar, de cómo iba a terminar, de cuánto me iba a tardar, solo lo hacía. Y bueno, me ha jalado igual como le jalaba a la gente antes de que existiera la ingeniería de software, simplemente porque eran softwares básicos, no muy complicados, pero puedo ver cómo un software más complicado y en especial comercial, que tiene muchísimo más riesgo económico y de todo, y tiene mucho más componentes, como si se puede requerir pues ese análisis antes de poder empezar a programar. Me gustó porque todos los otros cursos pues te enseñan nada más cómo programar, pero si no sabes cómo hacerlo de una manera disciplinada y planeada, pues no te va a servir de mucho. Es como aprender a un lenguaje. Al final también son lenguajes de programación, pero es como aprender a hablar un lenguaje, pero no sabes planear un ensayo y poner las ideas principales. Eso es como la analogía que yo le saqué a todo esto. Y pues modificó mi visión del desarrollo del software completamente. Yo la verdad nunca lo había considerado de esta perspectiva, de una ingeniería así muy disciplinaria y sistemática. Y pues viendo eso ahora puedo ver y apreciar más cómo cualquier software que tú pensarías de que, bueno, pues un chavo nada más estuvo trabajando en su garage y de puro rollo lo hizo, como no, de hecho sí hay gente dedicada a solo planear lo que se va a hacer y pues al final es el riesgo económico, como decía, y, y pues nada más garantiza mejor calidad. Así es que pues es una herramienta muy útil lo que aprendimos en esta materia. En el futuro, yo creo que para softwares simples, como si estamos viendo una clase de programación orientada a objetos, por ejemplo, si es un software que en realidad solo soluciona una cosa y en realidad no es un sistema y no hay muchos componentes en realidad, solo requiere inputs y outputs y tú tienes que hacer los métodos en medio y si no está muy complicado, no lo creo que lo voy a usar. Pero en un futuro, si estoy trabajando para una empresa, definitivamente voy a tener que acoplarme con lo estándar y eso es lo bueno, que no importa cuál empresa sea, si es una empresa buena, debería estar siguiendo los estándares. Así es que conocerlos ya me da esa como ventaja de poder adaptarme rápido al ambiente pues real de cómo jala la industria del software. Y bueno, nada más para concluir, me gustó mucho ese aspecto de la programación que en realidad nunca había explorado y no ni siquiera lo había ni pensado ni leído en ninguna parte. Me gusta mucho explorar por mi propia parte este tema y esto nunca lo había visto y pues era completamente nuevo para mí y siento que tiene mucho potencial para mejorar mis procesos. Yo de hecho soy una persona muy no organizada, soy una persona desorganizada, así es que pues tener esa certeza de que pues hasta algún punto el software era igual, los procesos del software eran iguales y pues se estandarizado, hicieron un proceso que te lleve a hacer mejor calidad. Me gusta el aspecto de que pues eso se pueda reflejar en mi propia programación.